Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Eje Ezequiel Gigante Entrevista, donde realizamos todo tipo de entrevistas, todo tipo de notas a personas, bueno, que hayan sido funcionarios o no, escritores, periodistas, historiadores, comerciantes que sabemos que no la están pasando bien y ofrecerles una alternativa en plena cuarentena. En lugar de ver Netflix o leer un libro, también tienen esta opción que me decidí a ofrecer, primero por una cuestión egoísta, ¿no? De no aburrirme, de no aburrirme yo, pero también, bueno, para ofrecerle algo a los demás, un entretenimiento bastante simple y que pueden disfrutarlo. Hoy tengo el agrado, el honor de presentarles, muy reconocida en Sudamérica por sus trabajos y últimamente también en Europa. A ver, ahí estamos conectándose. Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me escuchás bien? Te me quedaste congelada ahí. ¿Tenés buena conexión ahí? Sí, tengo muy mala señal. Ah, bueno, Yo te bueno. veo bien, pero tengo mala señal. Ahí vamos. Bueno, Victoria, la pregunta obligada que le hago a todo el mundo. ¿Cómo estás viviendo vos la cuarentena en particular? ¿Y qué opiniones tenés con respecto a las medidas que tomó el gobierno con respecto a la cuarentena obligatoria? En lo personal, la cuarentena yo la estoy viviendo bien, no estoy teniendo mayores inconvenientes. Obviamente no estoy de acuerdo con las medidas que tomó el gobierno, ni estoy de acuerdo con lo que implica la cuarentena en sí, que principalmente es la restricción de las libertades en general y el avance del Estado sobre la órbita privada de los ciudadanos. Eh, no estoy de acuerdo tampoco con la situación de cuarentena total en un país donde nuestra economía no puede sostener lo que es que no haya actividad económica, que el país esté virtualmente frenado en todo lo que tiene que ver con la producción. Así que tampoco estoy de acuerdo con las medidas que se han tratado de esbozar para que, por ejemplo, los jubilados no puedan salir, o sea, los mayores de 70 años no puedan salir de sus casas o deban pedir permiso, o sea, ese tipo de cosas, si bien no se terminan aplicando de forma estricta, la realidad es que se han hecho los intentos para que esto signifique un avance sobre lo que es el ámbito privado de ciudadanos de la tercera edad. Así que tampoco estoy de acuerdo. Eh, por supuesto, no estoy de acuerdo con que se le pida solidaridad al pueblo argentino y principalmente a la clase media y a los monotributistas, a los autónomos, a los de las pymes, a los cuales se les solicita o se les pide un esfuerzo extra, que es el de no producir, pero pagar impuestos y pagar sueldos y demás, cuando esa misma solidaridad o ese mismo esfuerzo no lo hace la clase política, ni lo hacen los jueces, ni tenemos un Congreso que esté en este momento sesionando, o sea, hoy por hoy virtualmente el gobierno es exclusivamente el Ejecutivo a través de decretos de necesidad y urgencia, así que definitivamente me parece muy errado, si bien entiendo, por supuesto, que hay una pandemia, puertas adentro del país es una epidemia, en realidad la pandemia es a nivel global, para nosotros es una epidemia, pero la verdad que no estoy de acuerdo con que o sea, no estoy de acuerdo en el sentido de que el país no se puede dar el lujo de sostener un parate total en lo que es la actividad productiva nuestra, no tenemos resto para bancar eso, ni económicamente ni socialmente. Este es un país que lleva políticas populistas desde hace mucho tiempo, con lo cual la fuerza productiva del país es la minoría. Entonces, creo que esto va a tener consecuencias mucho más gravosas que las que puede tener el mismo coronavirus. Entonces, y no lo estoy viendo desde un aspecto puramente economicista, sino que lo estoy viendo desde un aspecto realista. La masa productiva de este país no puede sostener con la actividad totalmente frenada, eh,
los planes sociales, los sueldos, todo lo que implica la actividad privada y todo lo que implica el dinero que se destina al Estado a través de los impuestos y de la contribución que se hace sobre los ciudadanos. Así que no estoy de acuerdo y creo que va a tener consecuencias bastante serias para nosotros como país y como sociedad. Mm. A ver, Victoria, vamos a tus obras, ¿no? Tu primera obra, bueno, fue Los llaman jóvenes idealistas. Creo que fue Sí, tu así primer es. trabajo, corregime. Sí, acá está. Ahí Esta es está, ahí la está. última edición. Esta es la última edición que es bastante gordita, son 420 páginas. Este es un libro que yo lo hice con el equipo de nuestra oficina de CELTIV, que es la asociación civil que yo fundé en el año 2006. Es un libro muy gráfico, es como una enciclopedia de la década del 70, que te cuenta con imágenes, bueno, por ejemplo acá un secuestro de un ciudadano inglés, o sea, te cuenta con imágenes todo lo que ocurrió en la década del 70. Ujú. Eh, es un libro A ver, en Victoria, de formato mí. grande, sí. Sí, sí. Es un libro que tiene un formato no de libro común, sino que es un libro grande de tamaño. Para que ustedes vean, el libro que luego escribí es un libro más chico de tamaño. ¿Ven? Es más chiquitito, es Sí, tamaño libro. con Manfroni, ¿puede ser? ¿Manfroni es? Exacto, exacto, es con Manfroni, con Carlos Manfroni. Este es un libro que es una enciclopedia de la década del 70, que se armó de manera de brindar desde las imágenes y desde mensajes claros, sintéticos y cortos, qué fue la década del 70. Así que en este momento lo vendemos, obviamente, toda la recaudación y toda la venta de este libro lo hace nuestra asociación civil y todas las ganancias son para nuestra asociación civil. En este momento, obviamente, no estamos vendiéndolo por razones obvias, la cuarentena nos impide hacer eso. Y luego, este libro es del 2009 y lo volvimos a editar el año pasado, a los 10 años, porque estaba O totalmente sea, agotado. lo perfeccionaron, le Sí, agregaron cosas. le agregamos 100 páginas más, agregamos nuevas historias, nueva información. Por supuesto, en estos 10 años también pudimos documentar mucho más todo, entonces tenemos las cifras exactas de víctimas, etcétera. Y después, en el año 2014, con Carlos Manfroni, publicamos que este lo publicó Editorial Sudamericana, que es la editorial más grande Los del otros país, muertos. que es Los Otros Muertos. Y este libro lo que hace es, de alguna manera, lo que plasma en sus páginas es el resultado de la investigación que nosotros llevamos adelante durante 5 años para llegar a la conclusión de cuántas eran las víctimas, quiénes eran las víctimas del terrorismo, es decir, todas aquellas personas que habían sido agredidas principalmente por montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Y este libro lo que hace es plasmar esa investigación de este proyecto que se llamó Proyecto Víctimas, que nos demandó 5 años, donde nosotros analizamos material público, material periodístico público. Se analizaron más de 16.000 ediciones de diarios, las 2 revistas principales de las organizaciones terroristas y más de 50 libros escritos principalmente por los terroristas, donde ellos admiten sus crímenes, igual que hacían en sus revistas de publicación libre en los 70. Y este libro lo que hace es cuenta 13 historias de víctimas y en la última parte, digamos, en la mitad del libro, lo que hay es la lista de víctimas, entonces acá vas a ver el nombre, la fecha, el tipo de delito, el lugar donde ocurrió, y si nosotros pudimos develar quiénes son los responsables, es decir, quién es la organización terrorista que se adjudicó ese atentado, también lo plasmamos. En el libro vos vas a encontrar 13 historias de distintos sectores de la sociedad. Vas a encontrar un peronista, un radical, un militar, un civil, niños, Sí, no, no mujeres. discriminaban a nadie, digamos. No, tal cual, el terrorismo agrede a toda la sociedad. De hecho, estaba recién justo recordando en Twitter, hoy se cumplen 23 años de una de las operaciones antiterroristas más importantes del mundo, que fue la operación Chavín de Guantar, en Perú, donde un grupo terrorista secuestró a 700 personas en una embajada. Pero ahí en esa embajada había gente de todo tipo.
había ciudadanos comunes de ese país, del país de la embajada, había diplomáticos, políticos, religiosos, militares, periodistas, había de todo un poco y esa gente fue secuestrada. Bueno, acá sucedió lo mismo, el terrorismo agrede a toda la sociedad y entonces en el libro vos lo que encontrás es eso, historias de distintas personas, de distintos sectores de la sociedad, algunas fueron asesinadas, tenés la historia de un sobreviviente de uno de los atentados con bomba más conocidos de la década del 70, que es la bomba de los Lambruschini, y bueno, y luego tenés la lista de víctimas secuestradas, asesinadas y heridas. No son la totalidad de las víctimas, porque si no el libro mediría el doble, obviamente, porque sería puro nombre, porque las víctimas en total son 17.380 personas. Así que, bueno, estos son los dos libros. Luego la ONG publicó otro más, que ese está agotado, no lo tengo acá, que es El terrorismo como crimen de lesa humanidad, que tiene artículos escritos por profesionales del derecho muy reconocidos que explican por qué el terrorismo es un delito de lesa humanidad y por qué debería ser reconocido en nuestro país. Y allí también escribió Carlos Manfroni, pero también quien fue embajador ante las Naciones Unidas en el gobierno de Menem, el doctor Emilio Cárdenas, etc. Y es un libro que nosotros en su momento lo editamos y se lo regalamos a todos los juzgados que atendían causas de terrorismo en la República Argentina, en todo el país. Por supuesto, nunca hubo respuesta de ninguno de los jueces ni de los secretarios, esto ocurrió durante el kirchnerismo, pero siempre tuvimos como algo, como uno de nuestros objetivos más importantes, el difundir y el darle relevancia y visibilidad a los crímenes a los crímenes contra las víctimas del terrorismo. Ahora, Victoria, me quedé, digamos, no sé si la palabra es helado, pero vos tiraste un número que es aterrador. 17.000 víctimas, más de 17.000 víctimas, porque estamos hablando de un Sí, son periodo, corregime, de 1969 hasta 1978, 79. 79, donde hubo 21.600 atentados. Así es. Nosotros logramos documentar 17.380 víctimas. Estas 17.380 personas son directamente agredidas, es decir, que vos en realidad les tenés que agregar su grupo familiar a la cifra, porque así se contabiliza la víctima. Para el mundo, la doctrina respecto de este tema no es solo la víctima directa, sino también sus seres queridos. Por ejemplo, si ponen una bomba en tu casa y vos vivís con tu familia, aunque vos hayas sido el único que resultó herido, también son víctimas tus padres o si tenés hermanos, etcétera, porque también vivían en ese lugar. O sea que vos tenés que esto multiplicarlo por un grupo familiar en ese tipo de atentados. Y, y tenés los distintos tipos de delitos que cometen los terroristas. Obviamente el más grave es asesinar a una persona, pero tenés, por ejemplo, gente que fue secuestrada en aviones en vuelo, como pasó en Formosa el 5 de octubre del 75, que se secuestró un avión de aerolíneas con todos los pasajeros adentro y, por supuesto, la tripulación. Así que toda esa cantidad de delitos, secuestros, asesinatos, heridos, robos, atentados con bombas, privaciones ilegítimas de la libertad, amenazas debidamente demostradas, no cualquier tipo de amenaza nosotros la incluimos. Entonces todo eso totalizó 17.380 personas. La discriminación de esta cifra por año y por tipo de delito, vos la encontrás en los otros muertos. Nosotros acá tenemos en uno de los capítulos, luego de uno de los capítulos aparece una planilla donde te dice por año, por tipo de delito, hasta totalizar las 17.380 víctimas. Este trabajo nos demandó 5 años, fue durísimo porque esto lo tendría que haber hecho el Estado. O sea, el Estado tenía que haber hecho cuando creó la CONADEP, cuando Alfonsín creó la CONADEP, tendría que haber creado una comisión igual para hablar sobre las víctimas del terrorismo y que investigara estos crímenes. No lo hizo,
esto quedó durante un montón de años en una nebulosa total, y bueno, pasaron un montón de años hasta que nosotros creamos la ONG en el 2006, y a partir del 2008 hasta el 2013 llevamos adelante el proyecto Víctimas, o sea, la investigación para saber cuántas eran las víctimas del terrorismo y cómo se llamaban y demás. No cualquier persona es víctima del terrorismo, así que, antes de dejarte ya paso a la siguiente pregunta, quiero hacer una sola observación, porque siempre pasa que cuando hablamos de este tema creemos que nosotros en la lista incluimos, por ejemplo, a los militares que murieron en combate. No. Víctima del terrorismo únicamente son los civiles y los uniformados que están en situación de descanso, es decir, que están en la intimidad de su hogar, que están en un hospital internados, que están rodeados de su familia, que están de licencia. Entonces, en esas circunstancias, o por ejemplo, que están secuestrados y por supuesto no tienen posibilidad de defensa alguna. Entonces, en esas circunstancias, un uniformado es incluido en la lista. Ahora, si el uniformado muere en combate, no es víctima y es combatiente, y entonces no está en la lista. Ahora, Victoria, no sé, a vos te debe pasar, pero no sé si todos los días, pero cuando vos, obviamente todo esto lo documentás y lo podés probar, pero cuando vos arrancás con todo esto de las víctimas del terrorismo, la respuesta inmediata del que te está escuchando es, comillas, usted está defendiendo la teoría de los dos demonios, ¿no? ¿Cuál es tu respuesta cuando escuchas eso? Mirá, primera, para mí el demonio fue uno solo y fue la violencia. Fin. Mm. La violencia que hubo en la década del 70, que abarcó un montón de sectores. El tema es que desgraciadamente hay un grupo de la sociedad que integró organizaciones terroristas que ha quedado impune, cuyas víctimas no han sido reconocidas y son la mayoría de las víctimas, y por esa razón, bueno, nosotros hemos luchado para que ellas tengan la igualdad de derechos que se les han reconocido a sus agresores, porque el Estado a las únicas personas que ha reconocido han sido aquellas personas que sufrieron abusos por parte del Estado, la mayoría de los cuales eran terroristas. Entonces, lo que nosotros pedimos es exclusivamente igualdad ante la ley. Si eso después es interpretado digamos, como una teoría política como es la de la teoría de los dos demonios, bueno, ya corre por cuenta de quien la pergeña o de quien cree que está mal defender a víctimas del terrorismo. A mí la verdad me tiene sin cuidado. Ahí está hablando justo Nando, que dice que se ve muy mal mi imagen. Sí, chicos, se ve re mal, tengo muy mala señal y no tiene arreglo. Lo que pasa es que como, o sea, tu voz se escucha bien, no quería interrumpirte, pero sí, es una lástima, se te ve, digamos, con poca nitidez. Tal Pero cual, bueno, lo sé, pero no puedo hacer nada. sí, tenés el kirchnerismo que te está saqueando internet. No, es que Eh, estamos todos en las casas en cuarentena, esto está colapsado, así que ya está, ¿qué va a hacer? claro, están todos con lo mismo, o están todos viendo este programa, ¿por qué no? Ponele, Eh, ponele. Sí, ¿por qué no? Victoria, a ver, esto está tan documentado por ustedes. ¿Por qué crees que desde que terminan los 70 esto fue tan ocultado? Porque ha habido un interés netamente político por, digamos, por justificar primero la acción de los terroristas. Hay un interés claro desde el 83 en adelante por darle a un sector de los contendientes en lo que fue el conflicto armado de los 70, que fue una guerra de baja intensidad, pero fue una guerra. La idea siempre ha sido disculpar a un sector, que es el sector de los terroristas. Y estos terroristas, en estos 36, casi 37 años de democracia, se insertaron en el Estado, se insertaron en los medios y han trabajado específicamente por dos objetivos.
primero, reescribir la historia de nuestro pasado para que ellos sean las víctimas y no los victimarios de la gente que yo defiendo. Y en segundo término, garantizarse la impunidad, por supuesto. No quieren ir presos, no quieren pagar la deuda que tienen ante toda la sociedad argentina, no solo ante las víctimas. Con lo cual, en estos años han trabajado muy duramente por estos dos objetivos. Reescribir el pasado, lo cual lo han hecho desde lo que tiene que ver con la educación. Un niño ingresa en el jardín de infantes y ya desde la educación inicial tiene una versión distorsionada de lo que ocurrió en nuestro pasado reciente, o sea, en la década del 70, hasta lo que tiene que ver con la impunidad de sus crímenes. Lamentablemente no podemos, cualquier juicio de los que se ha iniciado por lesa humanidad, lamentablemente ha sido o denegado ese derecho, o nos han paralizado los expedientes, o el Poder Judicial simplemente nos niega ese derecho. Por supuesto, tampoco se otorgaron indemnizaciones a las víctimas del terrorismo. Por supuesto, no hay ningún tipo de reconocimiento siquiera moral de su condición de víctimas, por lo que, desgraciadamente, el trabajo de ellos hasta ahora ha sido sumamente exitoso porque el pueblo argentino ha sido muy receptivo a lo que tiene que ver con la impunidad de este sector. El pueblo argentino ha sido o indiferente o le resbala que haya habido crímenes terroristas y estos queden impunes en su totalidad. ¿Por qué? Porque tal vez a mí no me tocó. Bueno, te comento que el terrorismo nos toca a todos y las consecuencias están al día de hoy. Gran parte del dinero público de los últimos 37 años, gran parte de lo que tiene que ver con las indemnizaciones, la totalidad ha ido a esta gente. La totalidad de los recursos en el área de derechos humanos, vamos a decir la totalidad, estoy haciendo una generalización, por supuesto, pero vamos a decir un gran porcentaje del dinero público en el área de derechos humanos ha ido exclusivamente a este tema y solo a los terroristas. Entonces, definitivamente es una situación en la cual desde lo cultural, desde lo histórico, desde lo social, lo político y lo judicial, los terroristas avanzaron mucho porque el pueblo argentino los dejó. Ahí no sé si es porque terminaste de hablar o se cortó. ¿Me escuchás bien? No, terminé de hablar. Ah, bueno. Victoria, cuando... No, era un mosquito, no estaba. Cuando te preguntan o cuando te intentan argumentar, bueno, está bien, pero no es lo mismo ser víctima de un acto terrorista a ser víctima de terrorismo de Estado. ¿Cuál es tu respuesta? Primero, no sé de dónde sacan eso porque la sangre fluye igual para cualquier ser humano, así que a vos te puede matar, o no sé, un policía o un terrorista y vos te morís igual. No veo, primero para la víctima la condición es la misma. Ahora, respecto de quién perpetra ese delito, ese crimen, las penas están también estipuladas en el Código Penal. Cuando es un agente del Estado, es decir, cuando es alguien que representa al Estado, las penas son mayores. Entonces la diferenciación que se hace respecto de que es más grave un terrorismo que el otro, por cierto, hagamos la aclaración, el terrorismo de Estado no existe, es una teoría política, no es una teoría que tenga anclaje en ningún tratado de derechos humanos ni en ninguna ley. La realidad es que cuando vos hablas de que hay un terrorismo mayor al otro terrorismo, lo que estás haciendo es discriminar a unas víctimas, las víctimas que son las víctimas del terrorismo. Entonces, esa es una cuestión exclusivamente, ese es un argumento exclusivamente dialéctico que los terroristas han forzado y gran parte de la sociedad argentina compró. Pero, a ver, si a vos te agarra en la calle un ladrón o te agarra un policía y te mata o te hiere, el daño para vos es exactamente el mismo. Lo que va a variar es la pena que va a recibir quien cometió el delito. En cambio, acá en Argentina, si a vos te mató un terrorista, sos menos víctima que si a una persona la mató un policía o un militar. Y esa es una burrada total. El Código Penal estipula las distintas penas
para quien perpetra un delito, pero no castiga a la víctima, según quien la mate. Porque entonces, si vamos a ser todos víctimas de delitos, te pido por favor que nos mate un uniformado, porque entonces no vamos a tener ningún tipo de derechos en este país. Sí. Esa es una Vos sabés gansada que total que se hay ha... hay una entrevista que vi hace un mes donde a vos te ponen a dialogar con dos ex guerrilleros. Y bueno, ellos empiezan a hablar de una manera muy tranquila, muy pacifista, muy como filosofando, ¿no? Y vos ahí, o sea, empezás a hablar digamos, con una pasión, diciendo, estos señores no pueden estar hablando, que esto, que lo otro. O sea, es increíble porque los mismos que hace 40, 50 años estaban haciendo todo este tipo de actos, ahora se sientan en un sillón a hablar con un término lingüístico muy filosófico, y vos te hace enojar. O sea, esto lo vivís con mucha pasión. Pero, a ver, no entiendo de qué otra manera se puede vivir en un país donde vos tenés a todos los terroristas libres haciéndose la Madre Mm. Teresa de Calcuta. Porque vos del programa que estás hablando, yo tuve a los dos principales cabecillas de las organizaciones terroristas. Uno era Arnold Kremer por el Ejército Revolucionario del Pueblo y el otro era Perdía por Montoneros. Y los dos caraduras hablaban y filosofaban como si no hubieran matado a nadie. Y te quiero decir algo, detrás de cámaras había víctimas que me acompañaron a esa entrevista. Y salieron indignadas estas personas cuando escucharon a estos dos que se creían que eran las reinas de belleza que peleaban por la paz mundial, y vos escuchabas estas burradas y este cinismo, y es imposible no enojarse. A ver, yo nunca igual me enojo realmente en el sentido de que nunca voy a salir a decir algo que se salga de lo que es la defensa de la víctima, o que yo sea vehemente no significa que voy a salir a los tiros como hicieron ellos. Pero me parece que No, igual no usé la los palabra enojada, argentinos usé medio la como que nos... palabra apasionada. No, no, lo que pasa es que los argentinos nos acostumbramos mucho a tener sangre de pato, a tener sangre fría. Nos acostumbramos a que esta gente nos pase por arriba y nosotros no nos calentamos por nada. ¿Y sabes qué? Yo no soy de ese gremio. A mí me decís una aberración y te voy a retrucar con todo lo que tenga a mano. Entonces, que estos dos cretinos, que estos dos asesinos, se plantearan frente a la audiencia como si fueran, no sé, el Premio Nobel de la Paz, y que pretendan que uno los escuche sin enojarse, sin gritarles y sin decirles en la cara que son dos asesinos, realmente tenés que tener la sangre, o sea, estás adentro de un ataúd para no reaccionar. Mm. Ahora, Victoria, hablame un poco, porque vos estuviste, bueno, reunida con gente grosa, digamos, de España, del Vox, del Mm. partido, del partido que, bueno, está haciendo bastante buena representación en España. Contame un poco de esa experiencia y, bueno, cómo te fue? Bueno, yo estuve con ellos en la campaña que tuvieron el año pasado, en abril del año pasado. España tuvo dos elecciones, una en el mes de abril y la otra a fines de mayo. Yo estuve junto con ellos en la campaña de abril, donde ellos sacaron 24 escaños, 24 lugares en el Congreso Español. Me invitaron porque soy amiga desde hace unos años del número dos de ellos, que es el secretario general del partido, Javier Ortega Smith. Así que estuve con ellos en los distintos mitines que hicieron, principalmente en las zonas cercanas a España, a Madrid. Yo no me pude mover en ese momento, era la Semana Santa, así que no conseguía pasajes como para irme a Barcelona o a otros lugares de España, pero sí estuve en varios mitines. De hecho estuve el día de las elecciones eh, con ellos en el búnker de Vox en Madrid, y era la única extranjera que estaba en ese lugar, no había nadie más de ninguna otra parte del mundo,
Así que pude ver desde adentro lo que es la cocina de Vox y realmente es algo encomiable cómo trabajan. Los admiro muchísimo porque trabajan en equipo, porque se representan mutuamente sin pisarse, respetando mucho los ámbitos y el discurso de cada uno. Así que realmente me parece admirable cómo trabajan, la cercanía con la gente. Vi durante horas a Javier Ortega Smith saludando gente, besando gente, sacándose fotos con gente, y eso no lo hacen nuestros políticos, eso lo hacen No, exclusivamente para la foto, pero yo lo vi sin que haya foto. O sea, yo lo vi en pueblos de España o en ciudades pequeñas como Talavera de la Reina o en Toledo, o el mitin que se hizo de cierre de la campaña en la Plaza Colón en Madrid, o en Las Rosas, que es en las afueras de Madrid, y estuve con ellos en la intimidad de lo que son los mitines, donde ellos están con sus familias, y es gente normal, es gente que lo único que quiere es la grandeza de España, lo único que quiere es que se termine la impunidad del terrorismo. Ahí había entre los comentarios alguien que me mencionaba, en efecto hay más de 300 asesinatos de la organización terrorista vasca, ETA, que han quedado impunes. Eh, mm, Definitivamente Vox es un fenómeno envidiable, envidiable. Ojalá pudiéramos replicar acá en Argentina algo así, pero la verdad que haber podido estar con ellos, aprender cómo laburan, la seriedad que tienen, cómo formaron un equipo de voluntarios. Yo estuve con ellos en la sede del partido en Madrid, hoy tienen una sede más grande, en ese momento era un poco más pequeña. La verdad que es algo encomiable. Y el año pasado hicimos una conferencia con Javier Ortega Smith en el mes de agosto en la ciudad de Buenos Aires, a la que vinieron como 500 personas. Realmente fue una conferencia impresionante y el fervor de la gente de poder escuchar a Javier, de poder escuchar lo que es el fenómeno de Vox, pero además también hablamos en esa conferencia respecto de la necesidad de librar la batalla cultural en la República Argentina también, que es a lo que le esquivó Cambiemos clave. durante los 4 años de gobierno y es lo que nos ha llevado a este barro en el que estamos otra vez hundidos. Las dos últimas preguntas antes de pasar a la lista, Victoria. Sí, porque me tengo que ir. Porque ¿Cómo estamos en conseguimos los libros? cuarentena, pero tengo que salir a buscar la comida. Ponete el barbijo, mirá que te sanciona. Eh, ¿Cómo conseguimos los libros? ¿Están en Amazon? ¿Están en Los Mercado libros, Libre? no, los libros se venden únicamente por Celtib, porque Celtib es la que gana todas Ah, las cierto, regalías de cierto. los libros y la venta de los libros, para lo cual tienen que ingresar a nuestra página que es victimasdeargentina.com. Ingresan por ahí y ahí van a encontrar cómo comprarlos. Si no, en todas las redes sociales está Celtib o estoy yo y nos pueden preguntar y les decimos cómo pedirlo. Pero los libros son muy económicos. El libro este, que es un librazo, la verdad que tiene un papel ilustración re lindo, es un libro caro de hacer y cuesta 1.300 pesos. Hoy en día no es nada, no es nada. Ujú. Y el otro está a 940, que es el precio que tiene para Editorial Sudamericana. Así que los dos libros los pueden entonces pedir por victimasdeargentina.com. Bueno, vamos a pasar a la lista, sí, ya, porque Vale. y te iba a preguntar de Cambiemos, pero no hace falta. Voy a preguntarte, bueno, el sistema de las listas, ¿sabes cómo es, no? Yo te Sí, nombro vi una una persona entrevista que le hiciste a Esper. a expert, bueno, pero yo te cambié los nombres. Obvio, Y obvio, sí. recordá que no son más de dos palabras las que podés usar. Bueno, trato, trato. ¿Arrancamos? Dale, ¿Arrancamos? dale. Mauricio Macri, Un tibio, Ernesto Guevara. un asesino. Mirá que voy, o sea, de periodos podemos estar hablando del presente y te puedo saltar con el siglo No hay XV. problema. Bueno, no, o sea, ok. Si lo sé o si te lo puedo definir, no hay drama. El que viene es heavy. A ver. Horacio Berbisky, Un simulador.
Juan Manuel de Rosas. Historia. Todos se quedan pensando con Juan Manuel, ¿eh? Quédate tranquila. Historia. Historia. Yo no estoy peleada con el pasado de Argentina. Historia. Parte de nuestra historia, parte de nuestra herencia. Negarlo o pelearse con un personaje histórico me parece una burrada a mí. Acá viene otro grosso, ¿eh? Juan Domingo Perón. El político. Porque Raúl Alfonsín. seguimos hablando de él más de 40 años después, así que realmente O es sea, el político de el Argentina. método que usaba era bueno, más allá de lo que hizo, ¿no? No necesariamente, pero fue quien más nos marcó. Raúl Ricardo Alfonsín. Es alguien que realmente detesto. Acordate que son Eh, dos palabras. sí. Si él es el padre de la patria, yo soy huérfana. Para mí somos huérfanos. No, no es El el padre de padre la de la democracia. democracia, ni el padre de la democracia, nada, nada. Somos Bueno, lo huérfanos. dejamos en nada. La Nada. respuesta es nada. Porque tengo que poner dos Sí, palabras. Nada. eh, sobrevalorado. Ahí va. Bueno, esta supongo yo que más o menos la conocés. Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Son tres palabras, astucia y deshonestidad. Bueno, astucia, deshonestidad. Sacámosla ahí, porque no corresponde. Es ilegal usar más de dos. Deshonestidad astuta. Donald Trump. Mm, único. Te puede gustar o no, pero es único. Por lo menos hoy en la política del mundo es único. Domingo Faustino Sarmiento. Mm, un mito. Y el último, Porque me así te parece podés que, ir a... pero te voy a explicar por qué es un mito, porque si no, viste, después me van a matar. Porque creo que hay muchas cosas de él que deberían ser contadas y no fueron contadas. Entonces, me parece que sabemos una pequeña parte de él y no todo, y no todo. Entonces, O sea, sabemos la buena parte, decís. sí, sabemos una parte. Me gustaría que se contara todo. Pero porque hace a la Bueno, historia. ahí, bueno, podés hacer otro libro, ¿eh? La otra parte de Sarmiento. No, no, ya con Sarmiento ni me meto. Ya es muy antiguo, no, ni me. No. Pasemos a pensar en el. O sea, ya el pasado de 40 años atrás ya es mucho. Argentina tiene que mirar algún día al futuro. Sí, ya es hora, ¿no? Uf. Bueno, pero muchas veces para ver al futuro hay que mirar No, para atrás y sí, no repetir errores. obvio, obvio. Pero lo que ha hecho mucho nuestro sector ideológico ya es mirar muy al pasado. Muy al pasado. Según el sector, sea el liberalismo, sea los conservadores, sea quien sea, ya es muy al pasado. Y por eso no tenemos Mm, propuestas para el presente y el futuro. mm. Bueno, uno de la actualidad y es el último y te dejamos ir a hacer las compras. Juan Dale. José Gómez Centurión. Un muy buen tipo, carismático, No más de dos y viste palabras. que. Y güey, che, pero la ley está hecha para pasarle por arriba, no dicen los trucos así. Es la trampa de esto, si no, Nada, carismático y buen tipo. Te doy dos cari- características, che, negociemos un poco. carismático. Carismático, buen tipo. Bueno, ya está. Bueno, Victoria, Sí. enormes gracias por el tiempo cedido. Después se sube al canal de YouTube, que es Ezequiel Gigante Entrevista, y bueno, después se difunde a gusto, ¿sí?
Buenísimo, sí, sí, avísame, así lo comparto también en mis redes. Y bueno, nada, un placer haber charlado con vos, Ezequiel, y un beso a todos los que nos están mirando. Gracias por compartir un ratito con nosotros y bueno, que se repita. Bueno, gracias, Victoria. Que sigas muy bien. Gracias. Gracias, chau, chau.